Buenas tardes a todos. Creo que vamos a hacer presentaciones oficiales. María José Menor, educadora en diabetes de Complejo Hospitalario de Ourense. Yo soy Nagor Pereira, que bueno, algunas personas ya nos conocemos. Soy enfermero, podólogo y también colaboro como educador con la sección de diabetes Rosario. Y nada, pues hoy damos por iniciado este curso. Bueno, gracias, Nagor. Bueno, bienvenidas a todos. Como ya ha dicho Nagor, soy María José Menor. Ya los que estamos aquí ya nos conocemos. Soy la enfermera educadora del CHUO, doctora en enfermería por la Universidad de Granada. El curso que empieza hoy, como habéis visto en el programa, tiene distintos módulos. Nagor se centrará en el pie diabético y yo me centraré un poco en una breve historia de lo que es la diabetes, de dónde procede el concepto de diabetes y los conocimientos que tenemos hoy en día. Y después, a lo largo del curso, en el primer módulo hablaremos de los distintos tipos de insulina, de los distintos tipos de diabetes, de los tratamientos actuales y de cómo abordar las complicaciones, tanto de una hipoglucemia como una hipoglucemia severa, como una hiperglucemia, una cetoacidosis, etc. La idea es, tanto en la parte de Nagor como en la mía, nuestra idea es sí hacer una parte teórica, pero evidentemente parte práctica. Él traerá casos clínicos, yo también voy a tener casos clínicos reales extraídos de aplicaciones que llevan los pacientes tipo 1 para que un poco veáis cómo se interpreta pues un sensor de medición de glucosa continua, cómo es una medición con una bomba de insulina en un paciente tipo 1, cómo son las mediciones de glucómetros con las APPs, etc. Un poco para que cuando un paciente os llegue y os hable de que tengo una bomba de insulina, pues más o menos la podáis visualizar, aunque hay muchísimos modelos, pero en el CHUO tenéis la suerte que tenemos prácticamente todos los modelos que existen en el mercado, los manejamos en el CHUO. Entonces se ha bajado pues eso, pantallazos de interpretación de bombas para que un poco lo veáis. Bueno, yo no digo que lo tengáis que saber ahí, lógicamente, interpretar al 100%, pero sí que cuando os hablen de ello, pues que lo podáis visualizar. Y después, en los siguientes módulos, pues hablaremos de alimentación, hablaremos de ejercicio físico y diabetes y de los gastos también que van asociados a la diabetes, que son económicos, sociales, personales, etc. Es decir, nuestra idea es hacer un compendio de actualización de los conceptos de diabetes que os puedan ser lo más útil posible. Todas las dudas que tengáis intentaremos solucionarlas y por mi parte, y seguro que Nagor también, si no sabemos en ese momento, nos comprometemos a buscarlas y solventarlas y hacerlo lo más interactivo posible. Entre los que estáis aquí, claro, los que lo vean grabado, pues ya lo tendrán que ver con posterioridad. Y nada, una vez más, pues agradeceros el interés que ha suscitado este curso y empezamos. Bueno, pues eso, ¿qué es pie diabético? ¿Es lo mismo pie diabético que el pie de un diabético? No. ¿Cuál es la diferencia? Los del fondo, venga, que si no siempre estoy aquí con los de delante. Los del fondo, Álvaro, ¿qué diferencia hay? Es un pie de riesgo. ¿Todos los diabéticos son pie de riesgo? Bueno, sí, yo sí, en vigilancia. ¿Un riesgo cero consideramos pie de riesgo? En teoría no. El riesgo cero es el que se libra. El riesgo cero es el pie de un diabético. Todo lo demás es pie diabético, aunque no haya ninguna lesión. ¿Vale? Esto es de Valle Inclán, de hecho es una foto de Valle Inclán. ¿Esto parece pie diabético? No tenéis datos, ya sé, intencionadamente no os digo nada, ni si es hombre, ni si es mujer, ni si... Son todos diabéticos, partimos de eso. Pues parece pie diabético, esto puede llegar a cualquiera. Tiene onicomicosis, obviamos ese dato. Podría. Podría. Puede ser isquémico también. Los dedos así infladitos. ¿No recuerda esos dedos pegados a las piernas cuando edematizan mucho y empiezan flicteras, empiezan a pelar? Bueno, este señor tuvo lo que se llama un diabetic foot attack o un infarto del pie y al día siguiente lo amputaron. Fue así ya, no fue una isquemia.
Es parte de una isquemia, es verdad. Pero es un diabetic foot attack. Esto es cuestión de horas. ¿Vale? Se puede llevar al individuo por delante, pero normalmente es verdad que vasculares eso sí que van rápido para cortar. Y nada, se fue con una supracondilia. Y ahora el otro día me llamó a mí a la consulta porque le había empezado en el otro pie y fue a urgencias, no sé en qué quedó la cosa, me llamaré a ver qué tal, pero bueno, un año después, justo, fue en enero del año pasado y me llamó este mes. Es un señor que se cuida, a veces. Esto, pero que no hay mucha duda, ¿no? Hay agujeros, le faltan dedos. Esto es pus, un meloma normal y corriente que hay de la misma, bueno, fluctúa. Veis que tiene, esto tiene láser. Sí, esta no. Sí. Un segundo. ¿Qué parecía? Que seguro que alguien aquí tiene algo de Juanitillo, ¿no? Esperemos, que no. Yo no, y mira que sus tacones. Que vaya por delante, porque si no esto nos descalza a todos. Él lo sabe que es mi podólogo, entonces por eso. No sé si veis esto de aquí, puntitos amarillos, bueno. Bueno, uno de los problemas de los pies y por qué hay que hacer las revisiones cada mes, 3 meses. Hay gente que no es diabética y si no se calza bien, pues ese callo sale con ese mes, 3 meses de... Bueno, lo que pasa es que en un diabético, una zona de sobrecarga, se hace esa pequeña colección, no tiene por dónde salir. ¿Y qué hace el pus cuando no tiene por dónde salir? Empieza a buscar túneles. ¿Qué pasa en los dedos? En los dedos, si coges un bisturí y lo apoyas, abres una capita de piel, siguiente capita es fascia y siguiente capita es el tendón. Y los tendones son autopistas para los bichos. Muchas infecciones de ese tipo lo que hacen al cabo de unos días es un trayecto rojito hasta su inserción arriba, normalmente en la tibia. Esto es diabético. ¿Esto es diabético? Úlcera en la pierna, fea, infectada. ¿Diabético? No, la señora es diabética. Venga, verdadero, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué ponemos en el PIA? En el SOI, perdón. No es PIA, porque se acaba en el tobillo. Pero por eso ahora lo decimos todos. Vale, esto es una persona con prótesis de cadera recién puesta en el miembro no operado. Típico, pierna buena, la usamos para movernos, enjalladura, fricción, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. En un diabético es una UPP normal o pasa a ser un pie diabético. Pasa a ser un pie diabético, ¿vale? Sí, hay tal, pero bueno, estas se curan bien. Si hay griego. Esto no todas las fotos, pero casi todas las que vais a ver a lo largo de estos meses son mías. Me refiero, no es nada de que son cosas súper extrañas, y ojalá yo tuviera una consulta totalmente específica y viese el 100% diabéticos, cuando vería más cosas por el estilo. Esto es un paciente, y lo digo, el dato es importante, es gitano. Los gitanos hay mucha diabetes, mucha diabetes. Tiene una media de 3 botellas de Coca-Cola al día. Llegó así a consulta, no diagnosticado de diabetes, un chico joven, más joven que yo, y para estas cosas cuando las operamos no pedimos analítica porque es cirugía menor, y a este chico le pedimos analítica y sí, tenía diabetes. Nada, se solucionó, está bien, o sea, nada, tiene pulsos y demás, pero que sepáis que a veces cosas así tan llamativas y demás hay que, bueno, indagar un poquito más allá. Si dice, me duele aquí, a esto se le pone antibiótico tópico, un pirocina, un Bactroban, etcétera, etcétera. Ya sé que no es vuestra parte, pero ¿cuántas veces salen de primaria la gente con un Bactroban para esto? El 100%.
de las veces. Y digo el 100% con la boca llena. Y la coletilla de no vaya usted a que se lo toquen hasta que se cure esto. Y será al revés. Será vaya que te lo toquen, pero esto no se cure. Esto, por aquí sale líquido por ese agujero. Se ven bien las cabezas metatarsales, además, es un pie reumatoide, una artritis reumatoide. Lo que pasa que en el contexto de una paciente diabética. El problema de base en este caso, esta señora tiene sensibilidad, circulación y demás, pero la artritis reumatoide le deformó un poquito el pie. De hecho, esta señora Sopelo la operamos pues un poco para corregir todo esto, porque la úlcera iba más, llevaba ya un tiempo con dolor. Esto es uno de mis pacientes de la pandemia. Nosotros en la pandemia cerramos la clínica, como todas las clínicas privadas, pero sí que atendíamos diabéticos, era lo único que atendíamos. Este es un paciente que cuando curamos esta, cerrada esta, totalmente repitalizada, empezamos por allí, por el borde, por la hiperkeratosis. Y cuando estaba cerrando esa, pues le dio un ictus y ya murió. Y ahora hablamos de ese dato que para mí es muy importante. Entonces, ¿qué es pie diabético? Muy importante que sea en el pie, que sea un diabético y que no sea un riesgo cero. Es decir, que haya tenido alguna lesión, o bien que tenga signos de neuropatía, o bien signos de vasculopatía. ¿Vale? Vale, la Organización Mundial de la Salud, como todos los cursos tienen así alguna definición así pesada y que no es para estudiarse, nadie le va a preguntar esto nunca, porque se puede buscar. La OMS dice eso. El síndrome diabético es considerado por la OMS como la presencia de ulceración e infección gangrena del pie asociada a la neuropatía diabética de diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultado de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hipertensión mantenida. Pero la OMS no es el organismo que más tiene que decir en esto. Estas siglas lo vais a ver muchas veces, en folletos del Sergas se basan en esto. Si os van los de Urgo, todo lo de Urgo se basa en esto, toda la infografía que os puede llevar tanto a primaria como a hospitalaria, toda esa infografía tan chula que hace, va un poco de la mano del International Working Group on Diabetic Food. ¿Por qué lo digo? Porque si un día necesitáis buscar algo, que sepáis que aquí es donde está un poco todas esas dudas que hablábamos de hay que intentar datos que no sean subjetivos, pues un poco ellos es lo que tratan de hacer. Además, el 95% de lo que yo os voy a hablar parte de aquí. Yo no inventé nada. Normal. Y nada, la infección, ulceración, descripción de los tejidos del pie asociados a neuropatía y a enfermedad arterial periférica y o deformidad, que no estaba incluido en el de la OMS. ¿Vale? Porque una deformidad es un factor de riesgo. De las que necesita una persona con historia de diabetes mellitus y los tres tipos de pies que tenemos. El síndrome diabético son pies que tienen alteraciones en su función, pies con factores de riesgo, pies con alteraciones neurológicas, pies deformados, úlceras, alteración vascular, pie de Charcot, infección, alteraciones cicatriciales, alteración inmunológica, alteración dermatológica. Vale, ¿alguien me puede decir qué puede ser? ¿Con qué relaciones, por ejemplo, la neuropatía, pérdida de sensibilidad? ¿Qué más cosas? Dolor. ¿Qué más? ¿Se os ocurre qué puede hacer la neuropatía? Pensad qué le hacen a las personas que le sudan mucho las manos. ¿Os suena esa cirugía que hacen? Cortan el nervio, ¿no? Bueno, pues a las personas con neuropatía, algo de lo que sucede es que se les secan mucho los pies. ¿Vale? Es algo medianamente habitual. ¿Qué cosas les pasan a las personas con diabetes? Por ejemplo, la musculatura de la planta del pie es así, medio compleja. Los interóseos, los lumbricales, son unos músculos que están entre nuestros metatarsianos, y en la planta del pie tenemos tres capas de músculos. Pero normalmente se debilitan. ¿Y eso a qué te suele llevar? Cuando veis una persona encamadita que lleva 2 años así encamada, le toca y eso todo está fofo. Pues ahora lleva acceso a una persona normopeso que hace actividad, pero sus pies no están en forma, porque la neuropatía ha ido haciendo que vaya perdiendo fuerza, fuerza y fuerza. Y algo de lo que pasa, por ejemplo, es que se formen conetes. A lo mejor solo ha perdido fuerza en la musculatura flexora y no en la extensora, por lo cual los dedos tienden a estar en garra, o al revés, las garras
se hacen por ambos motivos, por debilidad de uno, por debilidad del otro. ¿Vale? Pie plano valgo. Si ya de por sí esta señora que hablábamos antes, que metía los pies para adentro, si además está la musculatura mal, todavía va a meter más. Es que tenga usted un espolón. Bendito el momento que alguien inventó eso. A todo el mundo le duele el espolón en España. Pero a nadie se le cura operar. Bueno, pues un poco lo que quiero que veáis es que es algo más que eso, que una ulcerita y un poco de repetición. Es un ortopeda diabético, un pie de riesgo, un pie de Charcot, una isquemia de miembros inferiores en un diabético y un pie en remisión. Porque los diabéticos, cuando han tenido una úlcera, al igual que las personas que han tenido un cáncer, no les dicen, se ha curado, le dicen, está usted en remisión. Cáncer es para siempre. Las revisiones son así, te las hacen y te las hacen. Bueno, pues en esto pasa igual, de ahí lo de los controles y que nos vayamos viendo a menudo. Bueno, esto es simplemente para que os hagáis una idea. Con respecto a la neuropatía, tenemos la neuropatía distal sensitiva, que lo que pone aquí, que hace pérdida de la sensación de la sensibilidad protectora, pero también afecta a los músculos más pequeños, produce atrofia, todo eso lleva a deformidades del pie, aumento de presiones, la neuropatía autonómica que nos lleva un poco a la sequedad, también influye en el tema del flujo arterial, piel seca, más callos, sensación distérmica en los pies, y luego además la enfermedad vascular periférica, todo eso nos lleva al pie de riesgo y puede desencadenar una úlcera. Simplemente es para que veáis que es un poco un cúmulo de circunstancias, y alguien a lo mejor está muy bien de todo, a nivel sensitivo, pero tiene malos pulsos. En el contexto de pie diabético empeora todo un poco. Un paciente con pie diabético y los pulsos puede tener una lesión de aspecto isquémico o de curso igual a la de una lesión isquémica. Esta es una de las cosas que voy a incidir cuando veamos la parte de enfermedad arterial periférica. Los diabéticos, por la degeneración que se produce en el vaso, pueden tener muy buenos no, reitero, pueden tener pulsos, pero que luego la sangre no consiga salir de los capilares para afuera, porque el vaso se va deteriorando. Por lo cual podemos ver una lesión con aspecto isquémico, y esto que os dije yo, hay que hacer el ITB, los pulsos, pero si tiene todo bien, y aún así es isquémica. Bueno, porque hay pruebas que están en un escalón superior que vienen un poco a ayudarnos a esto. Aquí en Orense no existe esa prueba. No sé si en la UCI de neonatos, a lo mejor. ¿Alguien trabajó en neonato o en UCI, perdón? ¿Hay presión transcutánea de oxígeno? En neonatos sí que la hay. ¿Ves? Está en todos los hospitales en neonatos. Es una máquina que vale 25 o 30.000 euros. Y esto es lo que te puede un poco sirve para saber el oxígeno, digamos, que sale de piel hacia afuera. Y esto pues, es medio útil. Las unidades, en teoría, las unidades específicas debería haber uno. Bueno, la enfermedad arterial periférica. ¿Qué sabéis de esto? ¿Qué es? Álvaro, ¿qué es? Degeneración. ¿Qué más? ¿Algún otro objetivo? Si estás en el medio vas a estar, te va a tocar todo el rato. Aparte, el desarrollo de vasos vasculares alternativos. Circulación colateral. ¿Vale? ¿Alguien que me aporte algo? ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? Es un infarto. ¿Es un ictus? No. Los pacientes con enfermedad arterial periférica es fácil que tengan eventos cardiovasculares en otras partes del cuerpo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que cuando leemos cardiopatía isquémica, no sé qué, no sé cuánto, la aorta es no sé qué, pues normalmente por aquí van los tiros. Este paciente que os dije que uno de los que atendía durante la pandemia, es normal, el 70, creo que es el 70, cerca del 70% se mueren antes de 5 años. No se mueren normalmente por la úlcera del pie, se mueren porque llevan consigo otras cositas. Bueno, la enfermedad arterial periférica con una mini presentación suele ir acompañada de claudicación, pesadez, entumecimiento, dolor nocturno, pulsos débiles o ausentes, un ITB menor de 0,8 o menor de 0,6, heridas en los dedos de los pies, que son las más comunes, no son las únicas, crecimiento lento de una falta de vello, frialdad y cianosis. Eso lo hemos estudiado todos. Vale, pues está descrito que solo el 20% de la enfermedad arterial periférica
tiene una clínica típica. Creo que es en torno al 40 tiene una clínica atípica y el otro 40 no tiene clínica y empiezan con un diabetes futatat, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener que profundizar un poco. Este es uno mío, que me llegó así. Venía para que le cortara la uña. La uña del dedo negro, claro. Era la falange que salía para afuera ya, pero estaba sequito, no corre, cura seca, tranquilamente sin correr, y no haga grandes cosas. No deje que nadie toque mucho. Muy frío estaba. Bueno, exploración básica, anamnesis, quedaremos, palpación de pulsos. ¿Qué pulsos se tocan en el pie? Pedio, tibial, posterior solo. Tibial anterior es el músculo. Al tibial anterior no hay arteria. Hay la peronea, que es la que cuando no hay ninguna de las otras dos, la que se va a localizar. Normalmente se localiza solo con Doppler a mano, excepto en un paciente sanísimo que sí que la puede detectar. Si no, Doppler, que es del material mínimo de todas las unidades de atención primaria en Galicia, si no me equivoco. Yo creo que está en todos los centros de salud de Galicia, en Doppler. Solo No. un centro de servicio. Pues yo en contrato lo encontré, de hecho aluciné, estaba empaquetado siempre nuevo, nunca se había estrenado, pero en todos los centros de salud vi un Doppler, No. Perfecto, buscando así los cajones y hay poco tiempo. Porque intentaremos aprender a usarlo. Yo te digo ahora porque lo encontré. Claro, yo soy de contratos y de todos los políticos que he visitado, pues me llamaba siempre la atención que siempre había alguno por ahí. Es muy barato, un Doppler, eso no es instrumental caro. Y luego ITV, que todos lo hemos estudiado, pero ¿quién ha hecho un ITV en la vida? ¿Quién más ha hecho un ITV? ¿En cursos o de por sí? No, in situ. ¿Para qué lo has usado? Precisamente para descartar una enfermedad arterial. ¿Vale? ¿Alguien que haya hecho alguno más? ¿En algún curso? Tampoco es muy sencillo. No es sencillo. De hecho, hay que ver las dificultades. Hay una variabilidad interprofesional, incluso en el mismo individuo. Nosotros lo tenemos desde hace muy poquito, en el servicio. ¿Tenéis la máquina chula que hace los 4 a la vez o tenéis un Doppler y un manguito? No, tenemos la que hacer los cuatro. Bueno, porque hay una máquina que ya te pone los 4 y tú le das al botón y esperas. Luego hay una que se llama Periflux, que cuesta una barbaridad, que aún te da más cosas. Nosotros tenemos el que hace, le das al botón y esperas. Es verdad que en la atención primaria, si os suena, por ejemplo, para pedir vendaje en bicapa, de esto de pie especial os piden ITV. Lo utilicé para eso. Sí, yo en la atención primaria es para lo que más lo he utilizado. Y bueno, en neuropatía, pues tenemos la periférica, que es la sensibilidad motora, que ya no lo repito, incluso baja sensibilidad, deformidades óseas, hiperpresiones. Y si hay hiperpresión y no hay sensibilidad, tenemos un problema. ¿Quién no esos tacones que le dolían así a altas horas de la mañana te duelen y te descalzas? Y si no te duelen, no te descalzas. Cuando os ponéis un zapato muy estrecho y os descalzáis, ¿de qué color están los dedos donde estaba muy apretado el zapato? Blanquitos. Están apretados y están vacíos de sangre. Y la neuropatía autónoma, que utiliza autosimpatectomía, la sudoración y lo de la falta de respuesta vascular, también es importante. Bueno, neuropatía y su exploración básica. Monofilamentos sí que tenéis todos en consulta y todos, ¿verdad? Nos lo regalan normalmente, pero si no es regalado nadie lo tiene. Yo lo pedí. ¿Tú no lo tienes? Sí, Pero eso no está en el básico de los... No se puede pedir al Sergas, ¿o sí? sí, yo lo pedí. Sí. Es barato también, muy barato. ¿Cuánto dura un monofilamento? Pues 100 utilidades. Sí, más o menos es la cifra que dice. Un diapasón de 128 hercios. También lo pedí, pero no lo sé utilizar. Intentaremos aprender. Biotensómetro, que no lo hay aquí. Es un aparato que es para objetivar datos, sobre todo se utiliza en donde se hagan estudios y demás. Yo tengo algunos, si quieres. Biotensómetro. Lo puede llevar ella. Vale. No. Ya pasó. Sí, aquí vamos a hacer un poco esas cosas, no todo va a Lo ser... dejo y te lo llevas, que yo te tengo. No, me lo enviaron. Ah, Y lo el- tienes. pedí. Ah, vale. Y el test de Ipswich, ¿os suena? No, eso es para cuando no tenemos nada
pueda. Pues nada, y las alteraciones funcionales, es todo esto, por ejemplo. Esta señora es el agujero que dices antes tan feo. Esta señora lo traeré de casa un día para que veáis un poco que pues no todo cierra, y muchas cosas te van a mal y acaban mal, pero no podemos hablar a todo el mundo. Y nada, este señor es uno de mis diabéticos también. Y nada, vamos a hacer un pequeño descanso. Después no os voy a dar clases. No de ni para adelante, para enseñarme Pues gustos. porque es el más de las partes sana todo el caso del cuerpo, y es mi caso, yo soy mucho la media, pero es, bueno, pues porque hablo con vestidos de semana. Sí, podrías medio trampear si pusieras un calcetín, Claro, el calcetín lo... aunque fuese uno de tobillo bajo y luego una media, Sí, siempre bastante. medianamente. Pero primero el calcetín. Yo pondría en contacto con la piel algo que no sea un 100% plástico. De hecho, en montaña, a pesar, yo hago algo de montaña. En montaña siempre te recomiendo primeras capas sintéticas, ¿no? Porque no se quede húmeda y demás. Sin embargo, ¿sabéis de qué materiales están hechos los mejores calcetines que hay para el frío? De lana merino. Los de uno cualquiera y de los que suben a Everest. Y sigue siendo y de hecho cuestan una pasta. Bueno, vamos a hacer pequeños conceptos muy sencillos que la mayor parte lo vais a saber, solamente es para que el resto de días no tengamos que explicar lo que es. Más o menos, del pie, ¿qué huesos conocéis? ¿O cuántos huesos tiene el pie? ¿Esos son zonas anatómicas? Perfecto, ya sabes algo. A ver, empezando del fondo para aquí, un hueso que no sea ni metatarsiano ni falange. Te toca. Venga, uno. Astrágalo. Trágalo. Tú. Astrágalo calcáneo y párate. Luego el culito, bueno, se deja, ¿no? Alguno, uno cualquiera, que no sea ni metatarsianos ni falanges. Los cafoides o los cuños Venga. o algo así. Ese es aquí. Pero aquí también hay un escafoides. ¿Y por qué aquí hay un escafoides de abajo también? Porque cómo caminábamos antes. ¿Sabéis que los ligamentos de la cadera, que están así, cuando nos ponemos a cuatro patas, están paralelos? Y no es casualidad. Karina. ¿Karina o Karime? No, Karina. Karina. ¿Algún hueso? Que no sea ni escafoides, ni astrágalo, ni calcáneo. Era la cuña. ¿Había alguna cuña? Había. Oye, La cuña, Mariña Mansa y... Pero aquí te vamos a poner primera cuña para ti. Álvaro, otro. Ya están todos nombrados. No, está la primera cuña, dicho. ¿Cuántas hay? Segunda cuña y tercera cuña. Con eso medio tenemos un pie. Luego hay 5 metatarsianos, 5 falanges proximales, 5 falanges, bueno, 4 falanges medias y una distal, y luego 4 falanges distales, como en la mano, el resto, ¿vale? Tarso, metatarso, ¿sabría más o menos diferencia? O cuando alguien dice, me duele el tarso, o lesión tarsal, o lesión metatarsal. ¿Tú qué? Sí, eso es una división que divide un poco el pie en dos. A mí no me gusta mucho. En los médicos, así en medicina, clásicamente lo usan mucho, pero dice poca información. Porque te duele el tarso, puede ser como que tienes cefalea, pero puedes tener un tumor o tienes una migraña. Es así como poco concluso. El hallux, el dedo gordo, digo porque muchas veces a nosotros por formación se me va a escapar hallux en vez de dedo gordo, pero lo vais a encontrar siempre así. En la literatura sudamericana, alucio, porque ellos hacen una traducción así particular. ¿Vale? Antepié, mediopié y retropié. Esa es una buena manera de dividir a grandes rasgos. ¿Qué compone cada cosa? El antepié está compuesto por los metatarsianos y los dedos. El retropié está compuesto por astrágalo y calcáneo. Y el mediopié es el escafoides, el cuboides, que nadie lo dijo, y las 3 cuñas. ¿Vale? No voy a entrar más en anatomía, ni en ligamentos. Antepié, que son los metatarsianos, me voy a la mano, por facilidad, metatarsianos y sus dedos. ¿Vale? Retropié, el astrágalo y el calcáneo, donde cargamos más peso, el 80% de nuestro peso va para ahí. Y el escafoides, las 3 cuñas y el cuboides hacen el mediopié. Que si os tocáis vuestros pies, vais a ver que tiene un poquito movimiento.
pero muy importante. Las vértebras también tienen poco movimiento y en cuanto le atravesan a alguien una, ya la cosa se complica. Bueno, el escafoides, por ejemplo, es uno de los huesos más importantes del pie. Es un poco en la bóveda del pie, es el que conforma el arco, el de que cuando yo piso no se colapse todo. De hecho, una necrosis de escafoides lo que suele hacer es que se derrumbe el pie. Los pies de Charcot, y yo os voy a ir intentando relacionar datos, no para que los apuntéis, porque en el momento dado, cuando lo puntualicemos más, repetiráis, para que a base de hablar de un tema nos vaya entrando. El pie de Charcot tiene 5 niveles. Puede haber un Charcot en los dedos, en los metatarsales, en el medio pie, retropié y puramente calcáneo. El que vistes ahí, por ejemplo, es de cuboides, que es la parte es el que está detrás del quinto metatarsiano, ¿vale? Y ese es una buena putada cuando ocurre, ¿vale? ¿Quién se me descalza aquí? Yo. O descalzaros todos un pie, os vais a autoexplorar un segundito. Sí, calcetín no hace falta, calcetín lo podéis conservar. Porque para hablarle a un paciente de algo tenemos que hablar con algo de propiedad. ¿Qué es más fácil? ¿Tocar o tener que estudiarlo? Es lo que se dice de la cefalea. ¿Puede ser un tumor? Ahora vamos a ver. ¿Quién, venga, esto también que siempre es productivo. ¿Quién tiene algún dolor en el pie en su día a día? Yo. De manera crónica. Empezamos de atrás para adelante. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era tu nombre? Conchi. Pero descalzarse no era. Eso, tranquila. Va a haber días suficientes para explorarte un día. ¿Pero qué te duele normalmente? ¿Qué te duele? Normalmente me duele aquí, la cabeza del pie y luego esto. La cabeza del pie. Vamos ahora, ya que sabemos algunos conceptos del pie, vamos a ponerle un nombre. La cabeza del pie. ¿El antepié, el medio pie o el retropié? Antepié. Si es adelante, no es antepié. Es el medio pie. Es el medio pie. Verás que le damos un poco de forma. ¿No? El medio pie te duele. Entonces no es la cabeza del pie. No, medio pie. Hay wifi. Espera, este tiene, ¿no? Sí. Te duele la cabeza del pie. ¿Y cuándo te duele? Vamos a ver. Ella es diabética y nos va... Por cierto, hay un diabético. Sé que en el curso somos más de los que estamos. Hay una persona inscrita que es diabética. ¿Cuándo te duele? A caminar mucho. Al caminar mucho, cuesta arriba, cuesta abajo. ¿Te duele en cama? ¿Te duele...? En cama, ¿no? En cama es cuando más. Cuando los primeros pasos del día te duele más. No, ahora no. Ahora no. ¿Te duele más en reposo? En reposo, en cama. Ya. ¿De qué te pasó? Historia previa. No, estoy operada. Hice un esguince, Un esguince. que no le hicieron caso. Ni tú le hiciste caso. Si ellos no le hicieron, tú tampoco. Que el pie es tuyo, no es de ellos. Por supuesto. ¿Qué te pasó? Es auténtica esta Conchi. Ay, ¿Tienes algo que te pasó? Ay, ¿Que te clava un poco? sí, ese se presenta. qué duro. No, Vale. Bueno, no me digas el zapato, ya lo sé. ¿Y cómo no se te va a clavar la luz? Ya lo ¿Cómo sé. no se te va a clavar la Ya luz? lo sé. Ya lo sé. Pero eso solo llego al llego a casa y ya está. Es que tú no vale, porque tú a ti ya te conozco, entonces yo soy muy pesado con Ahí esto. va, ahí va. Esto vamos a hacer algo que vais a hacer en consulta. Ahí va. Porque a veces necesitamos herramientas, igual que lo hacéis para otras cosas, para rebatir cosas. Porque siempre nos van a estar cuestionando. Porque ¿qué sabes tú, nena? ¿Cuántas veces dijeron eso? Nena, ¿tú qué saberás? A mí también me dijeron, nena, ¿tú qué saberás? Venga un segundo. Los pies se valoran en carga, por lo general, es cuando tengamos que explorar. Las radiografías en descarga valen para algunas cosas, pero en general en carga. Isa, mira. Voy a ser generoso, ¿eh? Voy a ir con el boli hacia adentro. Ya está, puedes ir para allá. El zapato te lo devuelvo ahora. Bueno, no se le saca.
Fui generoso con el pie, que metí el boli para adentro, no los pies 90 grados. ¿Cabe o no cabe? Y diréis, a mí no me duele el pie cuando voy calzado, ¿verdad que no te duele? Cuando vas en este no hay problema, no te aprieta. ¿Pondrías un pantalón que no te abrochase el botón? Pues no, no. caray, no lo podrías. Ni una camiseta que esté en el ombligo si tú no quieres enseñarlo. Vale. Este es un ejemplo. El zapato de la niñita que os he enseñado, este zapato le saqué porque no hay muchos niños que vengan bien calzados, por lo general. En lo general, papás o mamás quieren los tenis que llevo yo, se lo voy a poner a mi criatura. Pero las marcas que hacen tenis no les da igual como esté el pie de tu bebé. Bueno, no, hay marcas que se dedican a eso y hacen cosas muy bien hechas al mismo precio o similar que las otras. Vale, de primeras, un zapato no tiene que ser más grande que el pie, pero tiene que ser de la forma del pie. Vale, un zapato muy grande, tú que lo dijiste a primera hora, un zapato muy grande es contraproducente. En un diabético más, porque produce más rozaduras, porque produce inestabilidad. Vale, es habitual que mucha gente mayor nos venga, ayer fue una señora, venían por inestabilidad y querían hacer plantillas y pocos de honestidad profesional. Yo le dije, pues, hombre, yo vivo de hacer plantillas y te las vendo, pero no te va a mejorar la estabilidad, porque una estabilidad central, no era de problema de pies. De hecho, los pies lo que hacían era trabajar mucho. Pero en cuanto tú le pones una suela con esta superficie, si ahora cogemos una regla y empezásemos a calcular centímetros cuadrados, la suela de ella, si os fijáis, está oblicuo, no está a 90 grados, va hacia adentro. Su suela más o menos tiene esta superficie. Bueno, exagerando, pero un poco lo que quiero que entendáis en cuanto a centímetros cuadrados. Bueno, eso es algo importante. Esto, por ejemplo, tiene es más grande que el propio pie. Si lo ve, más grande me refiero en cuanto a superficie de contacto. A priori va a ser más estable. Bueno, mucha gente mayor lo vais a ver caminando. Otro término que es importante cuando veáis a alguien mayor, porque no es lo mismo escribir en un informe y no siendo enfermera. Yo el curso lo planteo desde el punto de vista enfermero, no desde el punto de vista podólogo. No es lo mismo esto que esto. ¿Cómo camina la gente mayor? ¿Así o como caminé yo? Esto se llama marcha apropulsiva, porque no propulso. Hacen se llama un apoyo plantígrado, continuamente. ¿Es lo mismo un calzado para esto que un calzado para subir el monte? No tiene las mismas necesidades a priori. Ya me viene muy bien. Calzado de monte tiene esto que es también un término que voy a decir a menudo y cuando hablemos del calzado. Tiene varios rockers. Rockers son curvaturas o manera de caminar. El último rocker, que es el que va de las cabezas metatarsadas hacia adelante, en una marcha apropulsiva, normalmente le va a facilitar un poquito la vida a la hora de caminar. Vale, pero no es lo mismo una bailarina que esto. Y es que porque es blandito. Si cogéis una bota rígida de montaña, es que te la pones y nunca lo viste en una parte que vas a ver. Porque te vas disparado para adelante. ¿Os acordáis? Yo los conocí en el año 2003. ¿Os acordáis de los MBT? No había médico que no nos tuviera en urgencia. Yo tuve unos. Tú, Carísimos. ¿cuál es tu experiencia además del precio con ellos? A ver, primero eran pesadísimos, eso ya. Luego se lo cambiaron, pero Sí, eran pesados. muy pesados. Carísimos, pesados. ¿Sí? Y bueno, que yo no noté, o sea, nada comparado con unas buenas deportivas, para mí. ¿Sabéis lo que eran los MBTs? Sí, eran los que eran de bamboleo. Vale. Pero Se la basaban- gente decía que se iba para atrás. Se basaban en que te convertían en un A ver, masaje. camina. Los ponías y te hacías negro alto y con el pelo rizo. Los masáis, esa tribu africana que camina así. Es muy característico, bueno, un poquito diferente, pero ellos venían a vender, hacían una zapatilla que se llama a nivel técnico calzado inestable, ya partiendo de esa base, que tenía un gran rocker de entrada en el talón, o sea, el talón era redondo, la suela era un balancín y la salida era un balancín más acentuado. Y luego dentro, si cortabas la zapatilla, tenía diferentes densidades, por lo cual la primera densidad era muy blandita, la intermedia aguantaba tu peso y la última era con una goma muy reactiva, ayudaba a propulsarte. Yo me harté a verlos, a mí me daba la risa. Trabajaba en un hospital y decía,
mejor con los MBT. Nosotros hubo años que nos saltamos a atender a gente con MBT sin problemas. Porque te vendía que te ponían la barriga dura, el culo duro y te pasaba todo. Lo que genera un calzado inestable, básicamente ya de primeros dedos en garra, porque lo que estaban cuando están quietos están así. Y luego, esa señora de la que hablábamos hoy a primera hora, esa señora que metía los pies, y tú le pones una suela de 3 dedos de espuma muy blandita, lo que vas a meter los pies doblemente. Y lo que más venía eran dolores de rodilla. Vale, me pierdo. Vamos a explorarnos todos el pie, con un poquito de orden. No había final del pie aún. Ay. Yo me pongo a hablar. Vale, me voy a poner una imagen en el esqueleto de un pie, pero nada. Empezamos a tocarnos. Epa, empiezo yo. Si medianamente me veis. Dedo, alus, primer dedo, ¿no? Nos vamos para atrás, notamos el bulto, articulación y nos vamos primer metatarsiano. Tocáis. Donde se acaba el hueso largo, que es el metatarsiano, vais a notar aquí una puntita, es la articulación con la primera cuña. Y detrás de ella inmediatamente está el escafoides, que lo notaréis, porque es una zona de especial. Cuando tocáis aquí en el arco es un poquito más abultado que el resto y es sensible. Si os tocáis es desagradable. Vale, tocáis y es como molesto. Ese es el escafoides, un hueso importantísimo. El escafoides en pies de gente mayor, diabética o no, si algo de artritis vais a ver que le genera muchos problemas con calzados, incluso úlceras. Porque el escafoides, si durante años está machacado por el calzado muy duro, lo que se genera es una pequeña exóstosis. Es una zona de úlcera, de probable úlcera. ¿Vale? Perfecto. Os digo. Vale. Recordad, íbamos para aterrizar, para aproximar, el hueso largo, ¿vale? Primera cuña y el bultito, ¿lo veis ahí? Eso es el escafoides, fijaros. Es un hueso, si os agarráis vuestro antepié a esta altura, como si fuese un sándwich, y os agarráis el tobillo y hacéis esto, es un pie que tiene vital importancia en eso. Vale, es uno de los que se encarga del control de la pronación y de que las cosas no se disparen. El control lo van a llevar los músculos, pero un escafoides que está en su sitio va a ser muy importante. Hay una lesión típica que se llama osteonecrosis de escafoides que lo curan los saltadores de valla. Y a base de tantos golpes se colapsa y se muere. Vale. Si seguimos hacia atrás, tenemos el astrágalo, que es un hueso en el que ni nacen ni terminan músculos en él. Está enjaulado. Posiblemente, junto con el escafoides, de los más importantes del pie. Es el que conforma el tobillo junto con tibia y peroné. Vale. Vais a ver, la artrosis en el tobillo ocurre igual que pasa en la rodilla y en la cadera, pero es verdad que casi nadie se pone prótesis de tobillos. ¿Conocéis a alguien? Porque es un hueso que soporta mucho peso. Fijaros el brazo de palanca que hay. No es lo mismo esto, que solo se mueve así y un poquito en rotación, que un astrágalo. En Estados Unidos se ponen un poco, aquí se ponen un poco en privado, en la pública a mí no me suena que las pongan, y son prótesis que, bueno, no son ninguna maravilla porque son técnicamente difíciles de hacer, porque el pie es muy complejo. Existen también prótesis para las artrosis del primer dedo, que ahora vamos contigo para hablar del primer dedo. Nos vamos escafoides y nos vamos a la parte de fuera. Si tocáis la parte más abultada de vuestra parte lateral del pie, se llama, os suena, apófisis estiloides. Esto, aquí, atrás. Ahí, donde estás tú. Ahí, este bulto.
ganchito, que si vais de atrás hacia adelante, tú tocaste bien. Esto es la apófisis, ahora te señalo. Sí, donde termina el quinto metatarsiano hay un bultito, molesta igual que el escafoides, o parecido. El escafoides es metatarsiano, articulación y escafoides. Muy molesto. Eso, acabamos el quinto metatarsiano, apófisis. Por el lado de fuera, pero sí. Sí, donde acaba, es eso. Si vais de atrás hacia adelante, veis como que se os encaja el dedo, ¿verdad? Como que la apófisis hace de tope. Justo cuando haga tope, debajo de nosotros está el cuboides. Cuando alguien se esguinza un tobillo y dice que de mal curado, suele ser que el cuboides solamente tiene este movimiento. Suele ser que el cuboides se queda bloqueado. Esto que los osteópatas os crujen el cuello, pues en el cuboides también se cruje y alivia, es un alivio bastante inmediato. Casi todos los esguinces mal curados no es el ligamento el que suele doler, sino que suele ser a nivel articular el problema. Por eso le decía a ella que igual, y de hecho la guía del SERGAS para facultativos de tratamiento de esguinces habla de la no inmovilización. ¿Y qué os hacen si os ibais a urgencias con esguince? Y no pises, y ponte muletas. Sí, lo escuchamos, ¿no? Descartada la fractura, deambulación, normalmente con un taping o algún sistema que controle que ese ligamento no trabaje, ¿vale? Pero caminar, porque cuando no caminamos, si a una persona con una úlcera le dices no pises, ponte muletas, si a una persona sana le ponéis muletas y lo hacéis cojear durante 2 días, ¿cómo le acaba la pierna y el pie? ¿Por qué? ¿Qué le recomendamos a la gente con insuficiencia venosa? Por 2 cosas, la bomba del gemelo y la bomba del arco de plantar, porque el arco plantar está lleno, es una esponjita llena de sangre. Vale, tenemos en el talón 2 dedos de grasa que se van perdiendo con los años. Vale, por ejemplo, esta señora de ese juanete tan acentuado con una úlcera bajo el signo de trasero, esta señora tenía 0 grasa. Cuando la operamos desde arriba, al llegar abajo, placa, abrimos y piel, no había grasa. La grasa con la edad lo normal es que se desplace. Tú estás bastante bien. Tú los tienes perfecto. No nos vales. Pisa un segundillo. Tienes bastante grasita. Yo aquí buscaba alguien con poquita grasa en el pie, que os sirviese de ejemplo. Son pies normalmente, en los diabéticos además, más todavía. Es un problema de la vejez, pero además que se acentúa en la diabetes. La piel es más seca, problemas de sudoración y demás. La piel es más seca, le sumamos poco tejido adiposo, le sumamos un pie deformado. Tocar la planta del pie. Vamos a tocar las 5 cabezas. ¿Vale? La primera, pasáis al segundo, veis, poquito a poco. Pasáis al segundo, es molesto. Sí, el segundo es molesta, pero menos. Cuarto menos. Y el quinto, sois capaces de darle con un martillo. Aguanta mucho, ¿verdad? Y el primero aguanta mucho también. Y solo estamos tocando con los dedos. Bueno, esto es indicativo. Cuando veis a un diabético con juanete, el juanete no es un bulto. El bulto es lo que menos preocupa, con matices. Juanete es un metatarsiano que se viene para aquí y este que no cargaba peso está empezando a cargarlo. Porque cuanto más se viene este para aquí, menos peso carga. Y este tiene este tamaño, pero es que el segundo tiene este. Y le estás trasladando 60 o 70 kilos y es donde empieza el problema. Esta señora, por ejemplo, de Juanete, es un ejemplo muy claro, ulceró rapidísimo, empezó a llevar puso un zapato que no debía en verano y a los 2 meses úlcera. Luego acabó en cirugía, pero bueno, es diferente. Pero un poco lo que he querido demostrar con esa foto es el tema de la sobrecarga y esa forma tan marcada que tiene la cabeza. Vosotros si os veis la planta del pie no veis las cabezas marcadas, veis una superficie lisa y ya está. ¿Vale? Y luego el maleolo tibial, ¿es el de dentro o el de fuera? Maleolo tibial, dentro, fuerte. Maleolo peroneal, de fuera. Y cuando rompemos el tobillo y es trimaleolar, ¿cuál es el tercer maleolo? Porque es la trimaleolar. Que la tibia aquí tiene otro maleolo, es el que contacta con el peroneo. ¿Vale?
Todo eso hace lo que se llama la mortaja tibio-peronea. Se llama mortaja porque cuando le cargamos peso lo que hace el tibio-peronea es una pinza. Vale, de hecho, si cortásemos los ligamentos, se puede separar de aquí. Vale. ¿Alguna duda? No, ¿no? Espera, términos importantes que hablaremos estos días. Primer evento de ulceración. Nada, ya el propio término lo dice. La primera vez que una persona tiene una úlcera. Úlcera, reulceración y recidiva de una úlcera es lo mismo. Tenéis un paciente con una úlcera en el sacro, encamado, ha epitelizado, está en remisión y le vuelve a salir otra úlcera en el sacro. ¿Se ha reulcerado o ha tenido una recidiva? En el mismo lugar. Una recidiva. ¿Y qué ponemos nosotros normalmente? Reulceración. ¿Sí o no? Temas de terminología, nada más. Bueno, en pie diabético, pues como el resto del cuerpo, reulceración, perdón, recidiva es la misma úlcera que se repite, reulceración es en otro lugar. Bueno, si es aquí y la siguiente es aquí, son diferentes, aunque sea la misma articulación, porque también el motivo suele ser diferente. Es lo que yo decía, lo que yo estaba pensando, digo, puede ser en la misma zona pero en diferente úlcera. Eso es. Cuando una úlcera la diferenciamos, sin entrar en escalas, en úlcera superficial o úlcera profunda. Tú, si tuvieras que decir superficial, la que se circunscribe a la piel. La que es algo más que solo la piel. Lo hago por grados, entonces me despistas. Te voy a engañar. Dolor en reposo. ¿A qué le llamamos? A dolor cuando no hacemos nada. El dolor en cama es lo mismo que el dolor si estoy sentado sin pisar. El dolor cuando estoy en cama de 2 de la mañana y me despierto de dolor. Da igual, ¿no? Dolor en reposo normalmente se considera en cama. ¿Vale? Porque no es lo mismo estar sentado que estar acostado. Por ejemplo, a nivel circulatorio. ¿Vale? Angioplastia, técnica de revascularización endovascular. Sabéis que clásicamente, igual que para el corazón, hay los bypasses y las angioplastias que se meten por el vasito y van limpiando, meten globo y tal. En unidades específicas, yo por ejemplo estuve un tiempo en el hospital de Alcorcón, que tiene unidad específica de pie diabético y trabajan muy bien, no os imaginaríais. Las sesiones clínicas son las 2 enfermeras de curas, el podólogo, los vasculares, y dentro de los vasculares tienen un subgrupo que se dedica a eso. Cuando tú a un vascular le dices, ¿haces endovascular distal? Y te dice que sí. Endovascular distal, en los sitios específicos, se meten hasta aquí. Fuera de ahí, se quedan por aquí. Y el arco plantar es muy importante en los diabéticos, en las úlceras diabéticas con componente isquémico. Porque cuando se consigue establecer una circulación entre el arco y el dorso, casi puedes curar una úlcera por mal que esté. Si llegan hasta la tibial posterior y no hay arco, no, aunque ellos te dicen que llega sangre, no es una sangre efectiva. Se hace mucha colateralidad, que decía la compañera de la primera hora. Úlcera neuroisquémica. ¿Qué es? Es neuro y es isquémica, ¿no? Y clásicamente las úlceras isquémicas, ¿sabríais decir la localización? Por ejemplo, que hace rato ya que no te pregunto. Vale. A grosso modo, úlceras neuropáticas, planta del pie, úlceras isquémicas, digitales. A grosso modo. Vale, porque planta del pie suele estar en relación con presión. ¿Qué pasa? Que por ejemplo el juanete no es la planta del pie, que es la parte medial, pero está sometida a roce del calzado. El dorso de un quinto dedo
puede ser, normalmente es isquémico, pero si le roza algo y además no tiene sensibilidad, se transforma a neuroisquémico. Las isquémicas típicas son estas lesiones en espejo que veis a veces entre los dedos, que empiezan en uno, con 2 días empiezan en otro, todas las zonas de roce, vale, pero a grosísimo modo dedos isquémicos, planta del pie, neuropáticos, y luego entra la neuroisquémica, que es un problema. ¿Qué decías? Que las interdigitales que son... Suelen ser isquémicas. La típica que empieza una lesión que es un poquito húmeda, de aspecto redondeado. La señora con los pies, con todas las zonas, o sea, todos los espacios interdigitales, una úlcera que es que no daba curado. La señora no consigue ni abrir los dedos, seguro. La estaba encamada, estaba, ¿sabes? Pero bueno, básicamente la úlcera más gorda que yo le iba a dar era la de los dedos, y la verdad es que me costaba. ¿Y qué hiciste con ella? Mira, hablé incluso con la amiga de úlceras, porque yo no iba ni cachos, o sea, porque muy oxidativa y muy fea, o sea, nada, al final con betadine. Con betadine. Sí. ¿Qué opináis del betadine? Que esto me gusta más. ¿Sí? ¿Qué opinamos? Sí. ¿Te gusta o no? Para mí Sí, depende. Si es bastante... María, Depende. Si es sistémico. si tenéis que usar un antiséptico en una úlcera de miembros inferiores, ¿cuáles usáis? ¿Cuáles son de vuestra elección? De miembros inferiores, no de pie. Me refiero, incluyendo el pie. Las piernas son... Yo uso muy pocos antisépticos, muy pocos. Casi nunca uso antisépticos de base. La clorexidina. Sí, en el pie utilizo mucho el betadine, porque el betadine tiene un espectro más amplio. La competencia en general dicen que es en gel, los farmacéuticos luego dicen que no, que un poco los dos son parecidos, tanto en líquido como en gel. La pseudomonas es un bicho que está en el 90% de las úlceras del pie. De hecho, cuando veáis exudado azul o verdoso en una úlcera del pie, que no es el que os preocupe. De hecho, muchas veces, en unidades específicas, no intentan antibióticos que no maten la pseudomonas, porque compite con el resto. Os va a dar casi siempre pseudomonas aeruginosa y otro bicho. Se considera que habita allí. Vale, tratar solo la pseudomonas lo que suele hacer es que el otro florece tranquilamente. Los que saben mucho de esto, los infectólogos, cuando yo hice la especialidad en Madrid, nos viene un internista que se dedica única y exclusivamente a infecciones de pie diabéticos, un tío que sabe muchísimo. Y estos, por ejemplo, muchas veces ya van más allá, ni siquiera dan el mejor antibiótico para ese bicho. Si es una osteomielitis, dan el antibiótico que mejor actúa en un medio ácido, porque las osteomielitis son un medio ácido, que a veces no se corresponde con el antibiograma, sino que van un poco más, ahí afinan mucho más. Pero bueno, a grandes rasgos la pseudomonas lo vais a ver que no sea el que os asuste. Y si ponéis una espuma hidropolimérica vais a ver que muchas veces sale verde en una úlcera del pie. En cuanto a lo del betadine, a mí el betadine me gusta mucho. No puedo, y no fue porque haya trabajado mucho tiempo en vascular y en las consultas, siempre me gustó. Nunca le he visto grandes inconvenientes, pero es verdad que yo no uso muchos antisépticos en general. Prontosan lo utilizo mucho, sobre todo esas úlceras de piernas, venosas y demás, cuando quiero limpiar. Pero lo que es ya en pie me voy mucho a ella. Y por ejemplo, en esta señora, ¿le miraste los pulsos? No, la verdad. ¿Ves? Por ejemplo, estos son cosas Y que... por eso también que es la circulación era deficiente. Sí. Era una señora encamada. En la última batalla de su vida tampoco Sí, sí. le íbamos a hacer gran cosa. Claro, una cura paliativa, pero con Sí. betadine perfecto. Sí, no, pero para llegar a betadine di muchas vueltas. Quiero decirte, no me iba bien con nada. O sea, estaba con infectada, le puse por el típico de apósitos que tenemos ahora, que van de maravilla, pero que ahí no me iba. De los apósitos con plata. Acuaceles y demás. Sí. Hice de todo, intenté que estuviera seco, que tal. Escucha, ¿y cómo definiría la cura que hacías antes del betadine? ¿Como cura húmeda? No, porque es imposible mantener un espacio, o sea, mantener los espacios interdigitales con una cura húmeda es muy difícil. Algo hermético ahí no, al final no llega a ser. Pero le ponías acuacel. Pero acuacel sí. ¿Y el acuacel está incluido dentro de los apósitos para favorecer la cura húmeda o no? Sí, claro. Pero entonces le estabas haciendo cura húmeda. Bueno, vale, sí. No te estoy interrogando, es No, para no, llegar no. a una conclusión. A ver, yo a mí en general la ecuación me va de maravilla. ¿Qué quieres que te diga? En general, en las úlceras me va, estoy encantada con la ecuación plata. Entonces, apliqué lo que me va siempre bien, que es una limpieza, una antisepsia y luego un solito fisiológico y mi ecuación por allí medito que se absorberá ¿Qué dices? Que tienes que tomar pasta, pero la ecuación plata también es poco absorbente.
considera que son favorecen sacarle el sudado si el sudado es leve. A ver, Poco que deja de ser leve favorece la humedad, porque lo que hace es que la retiene y la mantiene ahí. sí. Y normalmente en un sitio, porque sabéis que el término de cura húmeda está en desuso, que se llama cura en ambiente óptimo, Ya, porque a ese pie de esa señora de pie de Chaco, humedad le sobraba. Lo que queríamos era sacar humedad de ahí, bordes maceradísimos, y sin embargo hay gente que le mete ilusol y le mete hidrogel a un sacro de esos que generan bien de agua, ¿verdad? ¿Quién no lo ha visto nunca? ¿Quién no lo ha hecho nunca? Todos lo hemos hecho. Yo el primero. Una pregunta. Bueno, El aerosol lo utilizas siempre y cuando hay zona recosada o escaseos importantes, Sí. si no, no lo metes, ¿no? ¿En qué tipo de úlceras lo ha utilizado, por ejemplo? ¿Quién yo? ¿En qué tipo de úlceras? Colagenasas en general. ¿En qué tipo de úlceras? Pues, no sé, en general, cuando está una úlcera, lo que estoy diciendo, que está necrosada, para meter el tejido, poder empezar a limpiar, o cuando está, pues, cuando ya tienes facelos, pues Vale. también se utiliza. La indicación. Pero hay que ponerlo solo pum, pum, pum. Y muy tú poco. lo pones pum, pum, pum. Tapas y te vas para tu casa. Sí. ¿Y cuándo lo vuelves a ver? ¿Cuándo lo vuelvo a ver? El ilusor. ¿Cuándo vuelves a ver esa úlcera? ¿A los 2 días, a los 3 días, a los 5 días? De media. Depende a los dos. A los 2. El ilusol, si se usa, necesita cambio cada 12. Y luego, en una persona en el pie, voy al pie, es verdad, no voy a úlceras del cuerpo. En una úlcera que está sometida a presión, en este caso 86 kilos, ¿cómo controlas que donde lo echas se va a quedar? En una persona encamada lo mismo, porque hay peso y se mueve normalmente. Bueno, Vale. las barreras son bastante más ¿cómo? Las cremas barreras. En úlceras, la colagenasa no distingue el colágeno mal del colágeno bueno. Eso es uno de los problemas, ¿no? En úlceras isquémicas tiene una total contraindicación. El irusol, en las colagenasas, lo que dice la ENAU, la indicación que tienen son placas secas, mayoritariamente se concentran en las de calcáneo, no se van ni a sacro ni a mo. Fijaros, para todo lo que se usa y para lo que dicen que se debe usar. Hay muchas maneras, una de ellas es el bisturí. Y vamos a hacer, si todo va bien, un día voy a traer unos bisturís y yo os voy a dar unos trucos. Los podólogos de bisturí solemos controlar, ¿eh? ¿Cuál es la localización con respecto a lo que son las zonas isquémicas? La zona isquémica de calcáneo, ¿eso cómo está ahora? Porque ya me perdí. Como la zona isquémica. Sí, una úlcera en una zona Desligada, calcánea. No, casi desligada. Vale, lo que dicen las guías. Lo que dicen las guías. Hasta hace un par de años solo había Vale, lo que dicen las guías. Úlcera isquémica no revascularizada, cura seca, hasta que se revascularice. ¿Por qué? Porque si tú agredes y el cuerpo no logra reparar, la agresión cada vez es un poco mayor. Si tú lo haces con bisturí, que parece más agresivo, solo vas a agredir hasta donde tú des o sepas. Si vas con irusol o colagenasas o humedad, un hidrogel mismo, te vas a donde toque. Pero ¿cómo está actualmente? O sea, hasta ahora era betadine y... Betadina está revascularizada. Una vez revascularices, ya te puedes plantear. Es verdad que a mí las úlceras isquémicas en concreto me gustan muchísimo. Y me he metido a cosas, hay terapia avanzada, pero de base siempre parto de cura seca. Y también la tanteo, le doy unos días, a ver qué pasa ahí. No es lo mismo que fluctúe, que los bordes pegados, que no, que si tenemos hueso debajo o no. Si intuís que debajo de una placa seca en el pie hay un hueso, y ahora que ya os sabéis los huesos ya no hay excusa. Si debajo de una placa seca hay un hueso, no la quitéis. Mejor es placa seca que hueso expuesto. Porque ¿sabéis cómo se diagnostica una osteomelitis? No es por radiografía, no es por analítica, es por el probing to bone, que es coger algo estéril, meterlo por un lado, y si tocas duro, luego se confirma con placa y VSG aumentada. Vale, que nadie la pide, la VSG, solo en un lugar donde están acostumbrados a trabajar con osteomelitis, normalmente. Vale. Dos cosas, porque no se nos queda con lo de betadina y de medias, que al final yo utilizo betadina y me fue bien. Entonces, ¿aconsejas
Yo en esa señora, una señora en el estado que me dices, intentaría que nada le duela. Ya. Betadine, que lo cambie la familia, Sí, lo que no sea. hacer nada. ¿Le metéis gasas mojadas en betadine en el medio o no? No. O sea, yo le echo betadine, le limpio bien con betadine y luego le meto la gasa seca. Seca. Sí. ¿Quién no ha metido gasas y las ha mojado con betadine o ha metido gasas mojadas con betadine que han quedado luego en úlceras o vendajes? ¿Quién no? ¿O sí? Sí, ¿Y qué ha pasado cuando las habéis destapado? ¿Cómo estaban aquellas gasas? Duras como una piedra. Secas. Principal motivo de nuevas úlceras. Hacen como un cuchillo. Vale. Meterla limpia. Pintar con betadine como si fuera lo típico un campo quirúrgico. Dentro dejas caer y lo dejas un poco. Y luego gasas limpias. Y gasas sin hilo, de tejido sin tejer. Y está descrito en la bibliografía. Vale, los Medicom o como lo queráis llamar. ¿Vale? No vas a hacer las secuelas. No, pero de tejido sin tejer hay en primaria. De hecho, yo creo que solo hay esas, ¿no? Sí, en primaria ahora. En primaria solo hay tejido sin tejer. Sí. Sí, no, Y las está grandes, que también son de tejido sin tejer. Vale. Vale, osteoplastia, úlcera isquémica. Celulitis, ya no os digo lo que es una infección. Celulitis, término en celulitis, os leo, infección de la piel, que se manifiesta por la presencia de uno o más de los siguientes signos: induración, eritema, color, dolor o turgencia. Vale. Lo diferenciamos del término de infección en ese estado patológico causado por la invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos del huésped, lo que se acompaña de una destrucción tisular y o respuesta inflamatoria por parte del huésped. Vale. A grandes rasgos, celulitis, el típico rojo que vemos, el típico que la infección es aquí pero vemos el trayecto rojito y demás. Esto tiene que dar miedo. Una osteitis, a diferencia de una osteomielitis, pues cuando solo está afectada la cortical. Vale, normalmente, pues claro, se ve en radiografía. En enfermería puede pedir radiografía en atención primaria, no, puede pedir analíticas. Vale. Con las amputaciones. Amputación mayor. ¿Sabéis a qué se le llama amputación mayor? Por encima del tobillo. Amputación menor por debajo. Yo para mí una amputación menor, pero que incluye la mitad del pie, ahí por donde hablábamos antes, por el medio pie, generan bastantes problemas. Luego son carne de cañón de nuevas úlceras, continuamente. En base a, todos habéis escuchado, era diabético, foi con unha ferida nun dedo, e cortaron a perna. ¿Qué creéis que se basan para cortar? Porque la herida, el mayor eufemismo en pie diabético, el mayor eufemismo que vais o vamos a utilizar y habéis visto por ahí es: tenía una ulcerita, porque el tamaño de la úlcera en pie diabético no se corresponde con su gravedad. En el sacro sí, normalmente una pequeña, poco profunda, pues en un agujerito. Ese de pus que os enseñé en la hora anterior, que salía ese agujerito, esa es una ulcerita y puede acabar en una amputación supracondiliar si no hay riego. Ellos a lo que van es donde el tronco tenga sangre y por ahí cortan. Por eso vais a ver la historia que se repite de tiña unha feridiña, cortou as uñas. Y siempre cuento una historia. Yo llevo trabajando 17 años de podólogo. Un paciente, yo me gusta mucho situarlo, varón, soltero, obeso, que vivía siempre en Cuba y ahora vivía solo aquí, barriga así, y se fue a cortar las uñas del pie. No, en esta postura no se las corta, eso os lo garantizo. Y no las tenía precisamente delgaditas las uñas. ¿Y con qué se las cortan los seres humanos? Normalmente tienen las uñas gordas con una tijera de podar. Y eso es así de veces. Y ahora le vamos a poner 86 años y esa barriga. ¿No creéis que se la corta así? No, la corta así. Neuropatía, y a mí me llegó con la mitad de la falange. Claro, le sangraba. No le sangraba mucho porque no había mucho riesgo, pero envolvió y el puñado lo bajó para abajo. Tenían así un poco de lejos. Muchos de mis pacientes son de pueblos así de lejos, entonces, y siempre hay aventuras más guays. Amputación menor, cualquier amputación distal, amputación digital ya lo controláis, y
historias van hacia los lados, al final vais a ver que va a ir cogiendo todo un poquito de forma. El objetivo de las clases va a haber siempre una parte teórica y después vamos a intentar descalzarnos, va a haber pulsos, ITV. El día que hagamos ITV, igual te pido a ti el Doppler, porque yo tengo ecógrafo. El ecógrafo igual lo traigo, porque vais a ver cómo son lo de la arteria, es más fácil de ver. ¿Qué pasa? Que a nivel funcional es más funcional el Doppler pequeñito. Vale. Pasa que luego en el estadiaje de la circulación distal puedes hablar también de pulsos monofásicos, bifásicos, trifásicos, que con el Doppler se escucha, pero con un ecógrafo ves la onda y te da flujos. Bueno, eso sí es bastante útil. Yo creo que va a ser productivo, porque además ecógrafo ahora hay en casi todos los centros de salud grandes. Además han renovado la maquinaria, y en enfermedad es el tema de la ecografía. Ya no son las matronas, sino la musculoesquelética y la vascular. ¿Sí? Nos preparamos para el futuro. Intentaré un día, si os parece bien, hacer algo con bisturí. No sé lo que traeré, si traeré fruta. Yo en la carrera teníamos que pelar una naranja, quitándole lo naranja sin quitarle lo blanco. Y bueno, a mí hoy en día me parece mucho más fácil en el pie, pero sí que es verdad que también os voy a enseñar cómo corta un bisturí que corta bien y cómo cortan los que tenemos en el Sergas. No cortan nada. Los esculapes, de mango fijo, yo con eso, de hecho se lo digo a mucha gente, me quita de callo, yo con esto no te toco nada. Yo traeré de los míos y también tocaréis un poco, y también estoy abierto, y porfa, en primaria es más fácil siempre, si tenéis algo en el transcurso del curso, de un caso, lo que sea, por favor, sacad un par de fotos, historiadlo mínimamente y le damos un poco de forma aquí. Vale, yo voy a traer así algo de casos mezclados químicos, neuropáticos y algo de mezcla, y luego en la parte de apósitos, ya os digo, no voy a hablar tanto del no existe la cura perfecta, pero sí que a ver si entre todos llegamos a un acuerdo. Vale. Y yo tengo mucho problema con los panetes. ¿Con los tuyos o con los de los pacientes? No, con los míos yo no. Pero eso hay que tener una consulta. Ulcerados. Bueno, no podemos. Ulcerados. Que tardan en curarse. Dices entonces de pacientes. Claro. Vale. No. Pacientes. ¿Ya estáis todos calzados? Sí. Vale. En pacientes, y tarda un montón en curar esa úlcera. Vale, vamos a usar el razonamiento científico. ¿Por qué se produce? Por fricción, Si es sobre el juanete suele ser roce. Normalmente, ¿qué cosas rocen en el juanete? Vale, primer problema. No hay negociación en cuanto al calzado en úlceras de pie diabético. No hay negociación. Esta señora, hay una señora, una delas non, que camiña, pero a outra señora encamada, o cual é Por presión de cabeza. Por presión. Pero igual que puede tener maleolo en el calcáneo, en la rodilla. Y luego, ¿tiene pulsos? Sí. Sí. Pues si tiene pulsos, vete a la presión. Luego pensad que es un tejido donde apenas hay grasa. La grasa normalmente está llenita de pequeños vasos que ayudan al aporte circulatorio en la zona. Las zonas, ¿qué pasa con las heridas pretibiales? Y no es el pie, no es tan lejos, pero ¿a qué cuesta curarlas más que si son aquí? ¿Y cómo limpias eso? ¿Cuál? ¿La del juanete? El hueso, ¿cómo lo limpias? El hueso, Es una... normalmente, hueso expuesto, aunque no esté infectado, cuesta mucho cerrarlo. Bueno, una de ellas lo cerré con el Aquacel Plata, Dios gracias. No cerró con la Aquacel Plata, cerró gracias a ti. Atrauman, empecé con el Atrauman porque está infectada, evidentemente. Y luego pasei o Aquacel Plata e logo xa o Aquacel normal. Pero telita, Cuando utilizades unha plata, telita. isto é un tema que falaremos no tratamento local de úlceras. Que criterio utilizades para utilizar unha plata e cuánto tempo utilizades ou replanteades a súa utilización? Eu normalmente, a non ser que non millor, pero normalmente fago 4 curas con plata, e eso suele ser 2 semanas. Si vexo que, por exemplo, estaba infectada. Claro, que eso
Oye, pero que non tomou nin antibiótico. É que estaba infectada, e se está infectada, por que non acompaña un antibiótico? Porque a veces va vivir na plata. Porque a veces vai estupendamente ca plata e non fai falta un antibiótico. Que signos clínicos consideras para considerar unha úlcera infectada? Si é local, mira, estaba totalmente enroxecida por todos os bordes e todo eso estaba totalmente enroxecido. O dedo xa, bueno, calor, e aí non van a facer as primeras curas, era botarlle un pouco de clorixidina con suero, lavar aí, pero botar, non rascar. Sí, non, é que nun hueso non debe rascar. Bueno, quero dicir, non frotar. Sí, por goteo. Por goteo. E eso as primeras curas, porque aí non había quen se acercara. Eu que me gusta sempre cuestionarme moito. O que pasa que é complicadísimo de curar eso. E porque sobre o hueso non me dá nada. Eu teño utilizado terapia de presión negativa. Funciona bastante ben. Se hai riego. Claro, eu teño unha consulta privada. Eu non lle cobro ao paciente, yo mando e o teño que adquirir. É verdade que a min hoxe en día consulta, pois me chegan cousas que non pecharon noutros lados. Entón, que teño que ofrecer é a veces un paso máis. É verdade que gran parte do que eu fago nas úlceras é bisturí. Non nesa en concreto, porque nunha úlcera onde está o oso. No, pero tú non haces... Úlcera de presión negativa no hospital só se utiliza en consultas especializadas de enfermería. A de chelo ou a de vascular, nada máis. Bueno, cirugía tamén, cirugía tamén. A de chelo incluo dentro de eso. Me refiero, pero aí quen apautou, o cirujano ou a enfermería? O cirurxano. Claro, eu falo consulta de enfermería. A enfermeira di... Aí entramos en outro tema, é que esas terapias tiña que ser de enfermería, que no seu momento xa foron. Vou matizar. Esas terapias teñen que ser de personal sanitario que sepa utilizarlas. Porque a mala utilización de terapias avanzadas fixo que nos vayan desaparecendo. A terapia representativa non é a panacea. Non o é. Nin é, eu vou utilizar isto porque a ver se funciona. Porque a base de facer esas pequenas cousas, como son caras, pero sí que é verdad que se pecha esa úlcera é barata. Non. A terapia negativa eu utilizo en contadas ocasións, pero utilizo. Pero pregúntate que é o caro, que é o barato. Claro. Pero o gestor o que lle interesa é que ti ao final da túa úlcera ou tú plantexes, vamos, canto tempo a mantés? O que? A terapia negativa. Se a utilizaras, imagínate, claro, ese son cousas que en enfermería para facerse con elas vamos ter que demostrar máis cos demais. Pero depende como vai a evolución da ferida. Mira, para esas en concreto de a úlcera crónica eu quería a orixe do problema, que é o roce, porque é como a depresión. Se non eliminas presión... É moi complexo. Sí, claro, se fora fácil sería fútbol. No, pero digo que en primaria é moi complexo eso, en hospitalaria sí. E eu casi iba a decir ao revés, que é máis fácil en primaria. Eu viño de hospitalaria, en hospitalaria é moi fácil o das presións, levar o das presións, porque cada 3 horas están dando cambios posturales, cada tal... É moi fácil levarlo, pero en primaria é super complicadísimo. Mira, eu casi iba a dicir ao revés, porque os mellores pacientes, os pacientes mellor cuidados que vin na miña vida foron a atención primaria, con un cuidador principal. Non é verdad. Non é verdad, non é a tua verdad. Digo, o que vexo eu na miña zona, e estou falando de nada, de fai un ano, quero dicir, que non eso, pero nada que ver con hospitalaria, para nada, porque mira, tú insiste, además é unha das cousas, é cando hai unha úlcera por presión, o primeiro que fago é decirle a familia as medidas de prevención. É o primeiro que fago, xa non hai outra, o primeiro que fago. A seguinte cura é o que lle insisto, porque é o único que me vai a axudar a que cure. Ben por o paciente primeiro, pero despois tamén por mí. E logo non se fai caso do que se di. As úlceras, mira, ás veces ocurren... Tiño hoxe unha úlcera que para darme conta do que é que se fixo esa úlcera, telita, Ás veces as úlceras se fan ainda que non queiramos.
que lugar hai máis seguimento que nunha UCI? Fanse úlceras nas UCIs? Feas, moi feas. En que lugar hai máis seguimento que aí? Hai xente que leva, a miña abuela bisabuela estuvo 20 anos encamada. Mira, en que estado está o paciente nunha UCI? En que estado, totalmente de acordo, en que estado está un paciente que case non come, case non bebe, non se move absolutamente, e ainda por riba ten 98 anos. Está moito mellor. Sí, pero tamén onde ten máis cuidados avanzados, na UCI. ¿Cuál? La encamada, la mayor. Que está en críticos. Claro, tiene una derma bestial. Efectivamente, si es a lo que voy, que incluso con todos los cuidados, en un estado muy mal, se ulcera. Los lugares donde he visto gente mejor cuidado ha sido en casas particulares. ¿Qué pasa? Que se tienen que alinear los astros. Y a veces nosotros nos tenemos que plantear si estamos negociando adecuadamente o transmitiendo la información adecuadamente. Esta paciente en concreto, o familiar, o cuidador principal, é o marido. Tengo unha dependencia da señora que te mueres, porque está extremadamente cuidada, extremadamente. A mí chamoume tanta atención, porque levo indo a esa casa a miúdo, e chamoume muchísima atención que esa señora fixera unha úlcera, pero moitísimo. Que pasou? O que me saltou a alarma é que estaba a úlcera ten unha prominencia aquí na cadeira e a úlcera empezaba con unha úlcera aquí, un socavón e aquí, o cual non eran as prominencias, e digo eu, sacábame das casillas o tema, e do outro lado xa había necrosis. De casualidade, non sei como miro, e o colchón en estático. Como se me iba a ocurrir a mí que aquel colchón podera estar en estático? É a primeira vez, de verdade, a primeira vez que lle di voltas ao tema. De verdade. Pero non che volve pasar. Porque mira, no, será verdad que cada vez que entro a unha casa o primeiro que miro é o colchón. Se ten colchón, porque se outro. Pero en este caso era perjudicial a señora, sabes? Si, co tema dos colchós, sabedes que os hai de alquiler. No, eso no lo sabía. Claro, eso depende yo que decía. Un colchón cuesta como 90 euros, 100 euros. No, pero estamos hablando, Un colchón estás bueno, hablando del oscilante, es decir, No, yo estoy hablando de un colchón multiscolar, normal. No, el no, no el vale oscilante eso. de máquina, No vamos vale a ver, eso. el oscilante. Vale sobre colchón, pero el colchón no, o colchón é máis caro. Vamos a ver, estou falando do de motor, que se dice. Sí, pero ter sobre colchós e colchós. Claro, tiene solo. Bueno, vale, pero vamos a ver. Eu creo que se vai, non sei, sobre 600 euros, pode ser. Bueno, pero estamos falando, claro, é que eso xa non pode comprar cualquier persona. Totalmente de acordo. O sea, eu que indico o outro, claro. El sobre. A maior parte da Claro, xente que va que colocado compra. Hai que indicar os dous, porque o mellor vendo un eido para comprar o colchón. Bueno, vale, pero en general, bueno, de todos modos, están sendo efectivo, Sí, home, mellor que está nada. sendo efectivo. Sabes que me te pasado, o que lle pasou a Conchi, que, bueno, ese caso, pero é similar, se pincha, e a xente non se entera. Sí, Entonces, sí. aparecen ultras de xente que está con colchón, e dices, que pasou? E está pinchado. Está pinchado, eso pasou de veces, de que a xente non se entera. Entonces, bueno, ese que explicar exactamente indicar, ¿no? Pero que a mí é efectivo, te cuesta sobre eso. Claro, si ves que ten capacidad, pues bueno, oye, sí, vale, puede comprar más cosas, ¿no? Sí. Ao que iba a úlcera de un colchón antiescalas en lugares moi pequeniños non funciona tan ben a veces como en unha espalda inteira ou a perna inteira. ¿A qué te refieres? Porque moitas veces o problema desas úlceras de xoanete non se produce porque este así. No, eu colchón antiescalas porque fai para isto. a cama, Sí, pero o colchón é para toda a cama, pero a paciente ulcerouse igual, non se ulcerou nin na cadeira, nin na espalda, nin nos ombros. Pero eu creo que foi por a presión, porque esta señora non se move nada. Claro. As úlceras por presión, de feito, as UPP de toda a vida, a tendencia a chamalas por presión e cizalladura. Porque, de feito, o feito de arrastrar os pacientes nas camas é un dos principales motivos de úlcera, falan. Pode ser porque Porque saben máis...
Si algo menos de abaixo, algo arriba si menos. Interesa eso que dixeches, a mí interesa, non a mí agora, de que se poden alquilar os colchóns. Eso. Si, eu sei que a favor os alquila, despois eu creo que ortopedias que os alquilan. A A favor, cama articulada e todo. Sí, decir, alquilan tienes todo. alquiler de No todo. hospital. As que hai por aí por no hospital solen alquilar. Pero E despois Cruz Vermella tamén tiña algún régimen de Cruz Vermella. préstamo alquiler, máis ou menos. Cruz Vermella. que máis Pero sobre todo as ortopedias que hai ao lado do hospital. e despois, independente que non, hai un mercado de segunda mano importante porque hai moita xente que se lle compra e morre aos Como 15 las días. grúas y E todos tamén esos. hai un Claro, servicio de típico, préstamo de ictus, camas. encamado, compramos todo No chulo. e morre. E Teñen que ir eles. A buscarla, sí. A través do traballo social. O préstamo de camas hospitalarias, que non sei se habrá. Pero que o alquile, e se está contenta, e despois dille que se o compra, se alquila, lle vai ben, e o acaba comprando, sempre ten hai mercado de reventa, vendes, A ortopedia do hospital, sí que se vendes. E Bueno. despois o Cruz Vermella ten un servicio. Por terminar, porque non agregamos aquí eternamente, de aquí a que rematemos, intentad, se tendes algún paciente diabético, por chorrada que vos parezca, unha encarnada, cualquera cousa, unha foto co móvil, pedille permiso verbal, porfa, ou non lle saquedes a cara, intentar aportar algún dato e ir empezando a tocar pulsos. Xa sei que non dimos nada de tocar pulsos, pero bueno,